Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos de Las cenizas del cóndor, una novela sobre las dictaduras latinoamericanas en los 70, del comisario Ricciardi, del escritor italiano Mauricio De Giovanni, de Kim Thuy, la vietnamita, y su novela Vi, de Isaac Rosa, un español. Su novela ganó un premio, se llama Lugar Seguro, y de los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Como siempre, es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Es un libro de casi 800 páginas que se llama Las cenizas del cóndor. La narración del libro empieza en el año 2000 con un periodista que trabaja en la radio, así como usted, que tiene un programa muy importante, y le llega un jovencito con una información sobre los desaparecidos de la dictadura de los años 70 de Bordaberry. No voy a extenderme mucho, pero digamos, el eje central de la novela es la investigación que hace este periodista sobre una mujer tupamara que huye en esa misma época, en los 70s, de Uruguay, y va, digamos, a protegerse bajo el ala de la democracia socialista de Allende en Chile, con tan mala suerte que la coge el golpe militar en Chile. El 73, tupamaros que eran guerrilleros, ¿no? Sí. Entonces, esta mujer que se llama Aurora Sánchez se le vuelve una obsesión a este periodista y empieza a investigar y a jalar hilos por un lado y por el otro, pero en la medida que jala hilos empiezan a aparecer todos estos personajes de la década de los 70, de las dictaduras de los 70, como eran Bordaberry, que era un títere del ejército, Pinochet, amo y señor de Chile, sí. Todo el caos argentino que fueron en los años 70, yo creo que Perón regresó en el 72 tal vez. Perón, Estela Martínez, López Rega, y no alcanza a llegar al golpe militar. Y esto está más, digamos, sazonado con las dictaduras de Stroessner, Paraguay, Banzer, y no me acuerdo cómo se llamaba el dictador de Brasil. Pero el eje de la novela es la reconstrucción de la vida de esta mujer. Y en esa reconstrucción aparecen todos estos personajes, y al final de la novela, cuando usted ya ha terminado ese largo recorrido, en el último capítulo él explica que evidentemente todos los personajes que están dentro de esa novela existieron. ¿Castelo Branco? ¿Puede ser? ¿Quién? ¿Castelo Branco? ¿El brasileño puede ser? Es probable, sí. Pero es irrelevante en la novela, sí. Okay. En la novela lo que es más relevante, digamos, son la famosa AAA, que era en ese grupo de ejército y policía asesinos, la Operación Cóndor, que era buscar a todos los comunistas hasta debajo de las piedras, no solo en Sudamérica, sino donde fuera. Acuérdese que Letelier lo matan en Washington, que a Prat lo matan en Buenos Aires. Bueno, ahí cuentan todo cómo se desarrolló y cómo hicieron para matar a Prat. Sí, increíble. Ese episodio de Letelier, el hecho de que se hayan atrevido a hacer un atentado en la capital de Estados Unidos es una cosa muy impresionante de la época, ¿no? Bueno, igual fue con Prat, lo hicieron volar por los aires en la capital de la Argentina. Sí, tal cual. Pero aquí en la novela sí relatan el paso a paso de cómo se fue fraguando ese asesinato y la urgencia y la desesperación de Pinochet porque no se llevaba a cabo. Y cómo empiezan a fraguar el de Letelier, pero además, se me fue la paloma. Sí, que me está contando cómo que la urgencia de Pinochet porque los atentados no se dan. La Stasi interviene para tratar de salvar a Prats. Y entonces cómo se arma todo ese tinglado en la RDA. Que es la policía secreta de Alemania Oriental, ¿no? Sí. Cómo se arma todo eso y cómo mandan los agentes con los pasaportes falsos para sacar a Prats. Y llegan y no lo logran sacar por 14 horas más o menos. Okay. Pero espéreme, esto no es una novela. Esto es una novela. Es una novela, digamos, que relata una historia y unos hechos de los años 70. Debe tener mucha ficción, bueno, la tiene mucha ficción. Tiene escenas muy, muy, muy escabrosas en esos calabozos en Buenos Aires con las torturas y demás. Los comportamientos de todos estos policías que se van apoderando y van teniendo poder hasta que de pronto los hacen volar por los aires. Entonces, tiene ficción, pero tiene mucha historia. ¿A Colombia la mencionan en todo este escenario de los 70 o no aparece en ninguna parte para nada?
Yo creo que sí la mencionan, pero no me acuerdo bien por qué. Lo que quiere decir que no era muy importante la mención, sí. No, porque por ejemplo hay una espía rusa que es muy importante. Esa espía rusa la manda a la KGB porque el segundo de a bordo de la KGB, y al final del libro le explican a uno cómo hicieron ese personaje que es mezcla de dos personajes de la KGB, pero el director de la KGB que sí sale, que era Andropov, sí, pues Real, claro. sí. ¿Por qué la mandan a ella? Es una mujer que es hija de un militar de la KGB soviética que se crió en España. Por seguridad la sacaron de la Unión Soviética y se crió en España, y la mandan porque este segundo de a bordo de la KGB cree que los espías soviéticos que están de la KGB, que están en Buenos Aires, están mandando una información amañada, que no es la que es. Entonces él quiere tener, digamos, su ficha puesta para tener esa información. Lo que llaman contrainteligencia. Sí. Pero esos que están allá no son tan pendejos para dejarse joder por esta mujer. Entonces ahí se forma un lío del carajo. Pero esta mujer, nos enteramos al final de la novela, sí existió. No solo sí existió, tiene una parte muy importante dentro de la novela, en el rescate de esta uruguaya Tupamara, sino que además huye de la KGB, o sea, es una desertora, huye a Chile y de Chile pasa a Panamá y de Panamá llega a Venezuela, donde ¿cómo es que se llama el escritor? Fernando Butazzoni es. Butazzoni, sí. Butazzoni. La encuentra, teóricamente la encuentra en Maracay, pero él al final dice que sí la encontró y que ese nombre que está usando no es el que ella usaba y que tampoco estaba en Maracay, pero sí estaba en Venezuela. Y estos son ya pasado el año 2000. No, es una novela sumamente interesante. Se nota un trabajo de investigación además casi que... Impresionante. Pues que de periodista o, sí, de historiador casi. Sí, es una labor periodística impresionante la de esta novela. Pues son casi 800 páginas, ¿no? Reconstruyendo la historia de esta mujer, Tupamara. Entonces la historia va del Uruguay a Chile, cómo la coincidencia hace que en Chile, donde ella está oculta después del golpe militar, ¿cómo es que se llamaba el director de la DINA? Manuel Contreras, que está formando la DINA, reciba la orden de Pinochet de ir a masacrar a un reducto de socialistas que hay en Peñalolén, en un barrio de Santiago. Toda la estupidez de estos tipos actuando porque no estaban todavía bien formados, se enfrentan con estos socialistas que estaban armados hasta el cogote y se echan una balacera de padre y señor mío, y esta mujer logra huir mientras están ahí en la balacera. Y el novio que ella había tenido, que se había desaparecido, le había dicho que se fuera a La Serena y buscara a un señor que se llamaba Pablo Fuchs para que le ayudara a cruzar la cordillera y llegar a la Argentina. Y esta mujer huye y logra llegar hasta La Serena, pero Pablo Fuchs ya no existe, se murió, pero hay otra mujer que le ayuda a cruzar, pero en la frontera la cogen presa. Y entonces vamos dando toda esta vuelta y finalmente termina en Buenos Aires y después se involucra con un capitán del ejército uruguayo que es el padre de este niño que fue a decir que él sabía de los enterrados de las fosas comunes, ¿sí? Entonces se van amarrando unas pitas con otras, unas pitas con otras, unas pitas con otras. Me encantó la novela, larga como le digo, pero estuvo muy bien esa lectura.